Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico, y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, ve, él va; al otro, ven, y viene; a mi criado, haz esto, y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los herederos del reino los echarán fuera a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación. Jesús le dijo al oficial romano: vuelve a tu casa y que se te cumpla lo que has creído. Y en aquel momento se curó el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama con fiebre. Entonces la tomó de la mano y desapareció la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirles. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los demonios con su palabra y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías: Él hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Palabra del Señor. Cerramos esta 12ª semana del tiempo ordinario con la narración de dos milagros: la curación del criado del centurión romano y la sanación de la suegra de Pedro. Según el Evangelio de San Mateo, el primer milagro, después de bajar de la montaña, fue para un miembro del pueblo de Dios, que había sido excluido por su lepra. El segundo milagro será en favor de un pagano, un centurión romano, y el tercero para una pobre mujer enferma. Observemos bien. Jesús se entregó a atender a los marginados, todo un itinerario de sanación y liberación para aquellos que padecen en su cuerpo y en su alma la marginación. Comienza al pie de la montaña y termina en casa de Pedro, sanando a la suegra y liberando a los endemoniados que le traían. Lo milagroso de los milagros de Jesús es la liberación profunda que en cuerpo y alma hace del ser humano. Él quita todas las barreras que instala la exclusión y la marginación. Jesús acerca al ser humano a Dios, a todo ser humano. Es el Señor de los marginados. Jesús solo quiere que comprendamos que Dios ama a todos los hombres y mujeres, y su inmenso amor rompe todas las barreras que absurdamente levantamos entre nosotros. Con Jesús, el reino de Dios
ya está presente en medio de nosotros. La salvación de Dios no está reservada a unos pocos. Jesús, la salvación de Dios, es para todos. Un detalle que llama mucho la atención del ministerio público de Jesús es que Él se hace presente en lugares ordinarios, muy transitados, ahí donde la vida común acontece. Pocas veces hallamos a Jesús en el templo o en la sinagoga. Jesús es el Señor de la vida, que va a las periferias, a los alrededores. Él no se limita a permanecer en el templo encerrado con sus seguidores, sino que sale y propicia su encuentro con los marginados y despreciados de la religión y de la sociedad. Quizás debemos de revisar este aspecto en nuestras vidas como cristianos que somos. ¿Será que nos hemos acostumbrado los católicos a permanecer encerrados en el templo, en la seguridad y el confort de estar con los nuestros, los de nuestro grupo? ¿No será ya tiempo de salir con Jesús a propiciar el encuentro con los alejados, en lugar de estar esperando que sean ellos los que vengan a buscarnos? Pensemos en esto, hermanos. A Jesús lo encontramos en el mercado, en las plazas, en las afueras de la ciudad. Y hoy, por ejemplo, lo encontramos en Cafarnaúm. Cafarnaúm era una zona portuaria, por tanto, era un lugar muy transitado por todo tipo de gentes que venían en sus embarcaciones a atender sus negocios. Es en este lugar donde Jesús se encuentra con el oficial romano que le suplica: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Antes de que prosiga hablando, Jesús le dice muy animado: voy a curarlo. Entonces el oficial, conmovido por la gran misericordia de Jesús, que no tiene ningún reparo en ir a casa de un pagano, le dice: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una palabra bastará, y mi criado quedará sano. Jesús se admiró de la fe tan grande de aquel hombre y lo enalteció diciendo: les aseguro que en ningún israelita he visto una fe tan grande. Vuelve a tu casa y que se cumpla lo que has creído. Y dice San Mateo que al volver a casa, el oficial romano encontró a su siervo sano. Hay dos actitudes del oficial romano que debemos de meditar. En primer lugar, el oficial en todo momento reconoce a Jesús como Señor. Señor, tengo en mi casa un criado enfermo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. El centurión era un soldado de alto rango que obedecía a sus superiores y que a su vez tenía soldados que obedecían sus órdenes. Sin embargo, tiene la humildad de reconocer el señorío de Jesús. Para él, Jesús es Señor. La cultura en la que vivimos nos impide reconocer a Dios como Señor, porque nos presenta otros señores
a los que debemos de adorar si queremos ser poderosos y exitosos. Dios dinero, Dios poder, Dios placer, Dios tener, Dios vanidad. Cada uno de nosotros tendríamos hoy que entrar en nuestro propio corazón y preguntarle a Jesús de forma muy sincera y profunda: Señor, dime, ¿en qué áreas de mi vida todavía no eres mi Señor? Para después, con determinación, rendir todas esas áreas al Señor. Reconocer a Dios como Señor es permitirle a Él que ilumine mi pensamiento, que fortalezca mi voluntad, que oriente mis pensamientos y emociones, que regule y determine el criterio de mi comportamiento. Que Él sea el Señor de todo lo que soy y de todo lo que tengo. No podemos esperar un milagro si somos incapaces de arrodillar el corazón con humildad y reconocer a Jesús como Señor. Y en segundo lugar, el centurión romano confía firmemente en el poder de la palabra de Jesús. Con que digas una palabra, mi criado quedará sano. El centurión tenía una fe tan firme en el Señor que creyó que si Jesús mandaba por su palabra a la enfermedad que se fuera, se iría. ¡Qué fe más grande! Y qué poder el de la palabra de Jesús. Casi siempre nos pasa a nosotros lo contrario. Solo creemos lo que vemos. Dudamos del poder de Jesús. Dudamos de su palabra. Necesitamos ver con nuestros propios ojos para creer. Oramos sin creer. Pedimos sin esperar. Este soldado no había visto a su siervo sanado, pero creyó en la palabra de Jesús. Él no tenía ninguna duda y se marchó agradecido y feliz porque Jesús le dijo que había sucedido tal como él había creído. Lejos estaba aquel centurión romano de imaginar que su plegaria se repetiría en nuestros templos todos los días en la Santa Misa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Después de su encuentro con el centurión, Jesús se dirige a casa de Pedro, quizás con la intención de ir a comer y descansar, y se encuentra con que la suegra de Pedro está enferma. Jesús la tomó de la mano y la fiebre desapareció. Ella se levantó a servirles. Luego, al atardecer de aquel ajetreado día, le trajeron algunos endemoniados, y él expulsó a los demonios con su palabra y curó a todos los enfermos. Hermanos y hermanas, hay poder en la palabra de Jesús. Hay poder en el toque de sus manos. Hay poder ilimitado en la fe. Jesús toca y los enfermos se sanan. Jesús habla y los demonios retroceden y se retiran. Jesús dice que Él hará todo lo que en fe creamos que es posible. Y también hace lo que para nosotros es ya imposible. ¡Qué hermoso! ¿Cómo se renueva la esperanza cuando recordamos estas verdades? ¿Verdad que tenemos motivos para estar alegres?
El reino de Dios está entre nosotros. La salvación de Jesús es para todos. Para terminar esta 12ª semana del tiempo ordinario, les invito a que oremos con fe al Señor. Cristo Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Te confieso como mi Señor, mi Salvador, mi Dios, mi único y suficiente Señor. Doblo mis rodillas y me inclino delante de ti en señal de que te reconozco como mi Señor. Tú viniste, mi dulce Jesús, a deshacer toda obra del mal. Viniste y rompiste nuestras prisiones y nos liberaste de toda maldición que pesaba sobre nuestras vidas por causa de nuestros pecados. Me someto totalmente en obediencia al Espíritu del Dios viviente. Y en tu nombre poderoso, Señor Jesús, yo renuncio y resisto a toda obra de Satanás. Libérame ahora, mi Señor, de todo aquello que me aparta de ti, de tu amor. Rompe las cadenas que me atan y no me dejan vivir a plenitud. Disuelve el mal que me acecha y no me deja vivir en paz. Ven, Señor Jesús, y dispón de este corazón. Expulsa, aniquila y arranca de mi ser todo lo que me impida que tú seas el Señor de mi vida. Sana, Señor, lo que deba ser sanado y libera lo que aún permanezca atado. Restaura lo que esté dañado y sopla tu espíritu de vida sobre este pobre corazón para que en adelante solo viva para darte gloria. Gracias, Señor Jesús, por lo que haces en mi vida. No soy digno, Señor, ni siquiera de postrarme en tu presencia, pero una palabra tuya bastará. Pronuncia, Señor, una sola palabra, y mi vida toda nueva será. Amén. El centurión estaba seguro del poder de la palabra de Jesús. Él miraba a Jesús como uno que tiene autoridad y entendía que la enfermedad y el mal tenían que obedecer a Jesús, así como los soldados de un regimiento obedecen a su general. Jesús es el gran comandante, amo y Señor de todas las fuerzas del universo. Si la enfermedad y el mal finalmente tienen que obedecer a su palabra, entonces debemos entender que todo mal y toda enfermedad tienen un lugar y un sentido dentro del plan de Dios. Un plan que nosotros no vemos ni entendemos, pero que nuestro Rey y Señor sí está viendo. Es maravilloso entender esto. Al final de cuentas, el mal, la enfermedad, la muerte y el pecado no tienen la última palabra. Una palabra tuya bastará, Señor Jesús.
Alabado sea Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado.